Bien, pasado el lapso conferido para revisión de los documentos, tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. Respecto a los documentos no tenemos inconveniente, está conforme. Más bien una cuestión previa. En el escrito de Bacus hay una excepción de prescripción extintiva que creo que no se me ha corrido traslado ni tampoco se ha mencionado. Si hay una excepción de prescripción extintiva y no se ha introducido al debate, esa excepción formulada por escrito se tiene por no puesta. Okay. Conforme entonces con las exhibiciones. Sí, totalmente. Bien. Creo que con eso se agota, por lo menos formalmente, el tema de la actuación probatoria. Vamos a ingresar a examinar algunos puntos que resultan necesarios esclarecer para efectos de arribar a una decisión adecuada y que responda a lo actuado en el proceso, que esclarezca el real derecho que corresponde a las partes. Tenemos en el escenario la excepción de litispendencia. En cuanto a la excepción de litispendencia, se requiere la triple identidad que establece el Código Procesal Civil. Esa triple identidad, derechos, petitorio, interés para obrar, ¿cómo se entiende graficada o demostrada en el proceso? Doctor. Respecto al primer elemento, la identidad de sujetos, creo que estaría de más en insistir, ¿no? Claro, coincidimos las partes en ambos procesos. La identidad de interés para obrar, ¿no? Que la propia Corte Suprema lo que ha planteado es que coincide el interés económico-moral que tiene la parte para iniciar el proceso, ¿no? O también se plantea en unos casos la identidad de objeto, los fundamentos que se plantean, ¿no? Se dijo al momento de absolver nuestra excepción que la pretensión principal en el proceso distinto anterior, o en el que está en trámite, era que se declare la desnaturalización de la tercerización, ¿no? Y que la incorporación a la planilla era una pretensión accesoria. Yo, respecto a eso, me limito a leer el párrafo del petitorio, ¿no? La pretensión es: interpongo demanda con el objeto de que se me incluya en el libro de las planillas de la empresa, ¿no? Además de que, como también lo ha planteado, por ejemplo, en un proceso idéntico a este, con la única diferencia de que era un tema de desistimiento de la pretensión, pero el análisis de si son procesos idénticos o no es el mismo, el 12 juzgado, por ejemplo, hizo un análisis y dijo, claro, acá no interesa la calificación jurídica, ¿no? Sino cuál es el pedido concreto, ¿no? Y el pedido concreto es incorporación a la planilla, ¿no? Sea en el proceso de desnaturalización o en este de simulación, ¿no? Y la identidad de objeto o del fundamento es el mismo, ¿no? Porque en ambos procesos se está planteando que existe una relación laboral directa con Bacus y que el demandante ha estado subordinado a la empresa, ¿no? Me detengo en la identidad del petitorio para poder entender la posición de Bacus. En esa identidad del petitorio, ¿puede usted profundizar un poco más sus argumentos? Sí, por supuesto. A ver, decía que el interés para iniciar este proceso es que el demandante considera que tiene beneficios impagos por parte de Bacus que tiene derecho a exigirlo judicialmente. Y el petitorio, en ambos casos, la pretensión principal es inclusión a la planilla de la empresa. Esa es la pretensión principal. Y la pretensión accesoria es el pago de las utilidades derivadas del reconocimiento de la relación laboral. Que el demandante diga, eso es porque ha habido desnaturalización, o eso es porque ha habido simulación o fraude a la ley, o la calificación jurídica que queramos darle, consideramos que no cambia el hecho de que el pedido concreto sea el mismo, ¿no? Y respecto a esto, no sé si usted considere pertinente más bien mencionarlo en la etapa de alegatos, pero hay criterios de la Corte Suprema en el sentido de que la calificación o el nombre que se le dé al momento de formular el petitorio no genera o evita el surgimiento de litispendencia, ¿no? Lo relevante es que se atienda a qué me está pidiendo concretamente el demandante. Y es claro que en el primer proceso el interés principal del demandante no era que se declare la desnaturalización, ¿no? Sino que lo que buscaba era un impacto directo en su esfera jurídica, que en este caso era ser reconocido como trabajador de Bacus e incluido en su planilla. En ese sentido consideramos que el petitorio es exactamente el mismo. Doctor, la misma pregunta, pero ahora desde la óptica de la parte demandante. Bueno, yo creo que aquí tenemos que precisar lo siguiente, ¿no? La inclusión en la planilla, que en ese momento era una pretensión que se requería sobre la base de que estaba elaborando, porque él en ese momento estaba elaborando o registrado en planilla de San Ignacio, pero para llegar a esa inclusión tiene que haber un origen, entonces tiene que haber una pretensión principal. Sin esa pretensión principal, la inclusión en planilla es un nada,
quiero estar en la planilla. ¿Pero por qué? Algo tiene que hacer el juzgado. Primero tiene que reconocer que ha habido tercerización. Por eso que el fundamento jurídico es la ley de tercerización. Segundo, a partir de la ley de tercerización y reconocido ese contrato, determinar si se ha desnaturalizado o no, si está en los supuestos de desnaturalización. Pero decir que es irrelevante el tener un pedido de tercerización, la parte principal de ese punto era solicitar la desnaturalización. Nuestro punto de vista como abogado, porque era otro abogado que lo hizo, es equivocado, porque eso es limitar al 2008 hacia adelante, porque la desnaturalización no se podría calificar antes. Si fuera válida, no se puede calificar antes. Entonces se marca una pauta. Por eso yo creo que no hay identidad, son dos pretensiones totalmente distintas. Bien. Doctor, ¿me permitiría añadir algo? Sí, muy claro. puntual. Acá hay, creo, una confusión al momento de decir que no tiene sentido pedir abstractamente, inclúyeme en la planilla sin ningún fundamento. No, la pretensión tiene dos elementos. Un pedido concreto, el petitorio, y una causa de pedir. Cuando el Código Procesal Civil dice identidad de petitorio, se está refiriendo efectivamente al primer elemento. No, la pretensión entendemos que está compuesta por ambos, pero se refiere a ¿qué me pide concretamente? Inclusión en la planilla. Y ese es el único elemento a evaluar respecto de ese elemento de identidad. El otro se refiere a la identidad de objeto o también llamada identidad del interés para obrar. Lo ha desarrollado así la Corte Suprema. Pero el argumento que se ha planteado no descarta identidad de petitorio. ¿Por qué nos olvidamos de que la inscripción en planillas, en el caso que estamos examinando, ¿por qué no resulta ser de una consecuencia anterior? ¿Por qué se soslaya eso a criterio de la posición de la demandada? Es que nosotros coincidimos con que, claro, un pedido de inclusión en la planilla sin ningún fundamento detrás, o sea, de hecho y de derecho, sería imposible, ¿no? Se requiere la causa de pedir. Pero lo relevante y el elemento que se debe evaluar es qué me está pidiendo, solamente el elemento del petitorio como uno de los dos elementos de la pretensión. Es decir, es innegable que ha tenido que fundamentar determinados hechos que en ambos procesos son los mismos. Ojo, no son Estado subordinado directamente, Bacus es la que controla CISA, son los mismos fundamentos que se plantean en ambos procesos. Acá lo que se está tratando de hacer es decir, como la calificación que yo le doy a esos hechos, desnaturalización de la tercerización, simulación, es distinta, entonces no son procesos idénticos. Y si me permite, doctor, este fue, creo, un ejemplo que me parece que es claro, ¿no? Si planteáramos que no existe litispendencia, sería posible que ambos procesos se tramiten de manera paralela. Es decir, un proceso en el que el señor Segura pide incorporación a la planilla de Bacus por desnaturalización de la tercerización y un proceso en el que pide incorporación a la planilla por simulación. Creo que es manifiesto que en ambos procesos podría haber pronunciamientos contradictorios. Y ese es precisamente el escenario que hay en este caso, ¿no? Si me permite, doctor. Yo quisiera hacer referencia a la contestación de la demanda en la página 4. Dice Bacus, cabe aclarar que una pretensión de pago de utilidades, se refiere a nuestra segunda pretensión accesoria de la empresa principal, en este caso Bacus, siempre es condicional a una pretensión principal declarativa de desnaturalización. ¿En qué quedamos? ¿Hay pretensión principal de la desnaturalización o no la hay? Lo dicen ellos. La página 4. Entonces, para mí, la pretensión principal, y estamos de acuerdo con Bacus, por lo menos en lo que ha declarado, no lo que dice ahora, no sé si fue el mismo abogado el que lo hizo, pero en todo caso, que sea una pretensión principal declarativa de desnaturalización de la tercerización, es el reconocimiento expreso en la contestación de demanda en la página 4, último párrafo. Bien. Doctor, señáleme 4 elementos que usted entienda como medulares y decisivos que respaldarían el alcance y contenido de su pretensión. Sí, correcto. Si aquí terminen por identificar indubitablemente que en el terreno de los hechos fue Bacus y no San Ignacio quien ostentó la condición de empleador del trabajador. De acuerdo. Nosotros nos vamos a referir, y tengo un cuadro, no he traído en copia, pero en todo caso, a los anexos 1A, 1B, 1C, que se refieren a actas de gerencia presididas por Miguel Becan. En esas actas presididas por Miguel Becan, ¿quién era Miguel Becan? Funcionario de Bacus. Está identificado como tal, no ha sido negado, director de Bacus. En estas actas, concretamente en el acta 39, se toma la siguiente decisión: recordarles al personal que no deben enviar ninguna información a Bacus. Segundo, el personal de flota
Miguel Becan definirá los términos de la negociación. ¿Miguel Becan quién era? ¿Perdón? Miguel Becan quién Es era. el director de distribución de Bacus. Director de Distribución de Bacus, ¿no? Es más, hay una declaración, varias declaraciones de él, que voy a hacer referencia a continuación. Y en el acta 44 se menciona lo siguiente: el personal nuevo, esto era presidido siempre por Miguel Becan, ¿eh? Y él lo reconoce, el personal nuevo no deberá ingresar con una remuneración mayor al del personal antiguo. Estas son decisiones que no tienen nada que ver con las decisiones vinculadas ¿Respecto a Bacus o respecto a San Ignacio? No, respecto a San Ignacio. Son decisiones de San Ignacio. Lo que pasa es que el director Miguel Becan presidía el comité, el comité de gerencia. ¿En calidad de qué? De director. Yo tengo también la prueba en donde el señor Becan reconoce, porque se le pregunta, en calidad de qué presidía, para que precise en calidad de qué presidía los comités de gerencia que se realizaban en forma periódica y que él presidía en San Ignacio, ¿no? Dijo, obviamente como director de Bacus. Esta es la prueba 10 y 11 que está referida a declaraciones testimoniales. Un segundo hecho tiene que ver casualmente con estas pruebas. Nosotros hemos solicitado declaraciones testimoniales de dos funcionarios, básicamente. El señor Carlos Alberto Loyola, que en su momento ha sido gerente de un área de recursos humanos y que tuvo a su cargo desde el año 97 al 2007 la jefatura del Departamento de Administración de Desarrollo Personal de las distribuidoras. El señor Carlos Loyola, en esta declaración testimonial, hace una declaración extensa desde el 81 que él ya trabajaba en Bacus y dice que él administraba todo lo que era recursos humanos. En esa época manejábamos todo lo que era recursos humanos en toda la central de distribución, es decir, no solamente San Ignacio, desde el año 81. Desde el año 97, en que se fusionan todas las distribuidoras en San Ignacio, dice él, empezamos todo lo que era recursos humanos, capacitación, remuneraciones, evaluación de desempeño, etcétera. Esta es una declaración del señor Carlos Loyola. ¿Qué acredita esto? Lo que está acreditando que el señor Carlos Loyola, Bacus, manejaba todo lo que era recursos humanos. Él, en la quinta pregunta se le pregunta respecto a las planillas y él dice lo siguiente: cada distribuidora llevaba su propio control de asistencia, pero el proceso de planillas centralizado lo llevábamos nosotros y mi área generaba los memorándum de pago. O sea, para pagar la planilla se requería la autorización del señor Loyola. Es decir, manejaban todo, ¿no? Manejaba todo. Finalmente, respecto al señor Loyola, también en la misma declaración, en esta prueba, se le preguntó para que diga cómo es verdad que en materia de recursos humanos, entiéndase, política de selección, capacitación, remuneraciones, contratación de personal, de vacaciones y en general todas las vinculadas al área dependían de su persona como funcionario de Bacus, no teniendo autonomía San Ignacio para dirigir esos campos. Dijo, sí es verdad, todas las políticas las manejábamos nosotros y además supervisábamos su cumplimiento. Adicionalmente, en esta misma acta, el señor Miguel Becan también declara, y se le preguntó en calidad de qué presidía, cosa que ya comenté, lo hacía en calidad de comité de gerencia, y se le preguntó por qué motivo tenía él que el demandante, en este caso un gerente de San Ignacio que está reclamando lo mismo, por qué tenía que pedirle permiso a él para salir de vacaciones. Y dijo, porque al tener Bacus un contrato de distribución requería que existiera siempre un representante. Estas son declaraciones de los funcionarios que no han sido tachadas ni cuestionadas. Para no perdernos en el tema con los elementos que nos ha dado. Loyola, Carlos Alberto, ¿qué condición tenía? Era el último cargo que tuvo fue gerente del área de recursos, un área específica de recursos humanos. Ok. Al representante de San Ignacio, por favor. ¿Sí? El representante de San Ignacio. Se han afirmado varios hechos, me imagino que he escuchado. Claro que sí. Bien. El primer tema. Se ha afirmado a través de una declaración del señor Carlos Alberto de Loyola, que se ha oralizado en esta diligencia, que San Ignacio, todas las distribuidoras solamente se encargaban del control de personal, pero la elaboración de las planillas, así como las autorizaciones de pago, dependían y venían desde Bacus. ¿Eso es cierto? Las planillas se elaboraban en San Ignacio. Lamentablemente el señor que ha declarado
Es un señor que tiene ahora un juicio contra Bacus, ¿no? Y para nosotros sus declaraciones son parcializadas, ¿no? No, más allá de calificar la declaración, lo que ocurría en el terreno de los hechos. Claro, nosotros elaboramos las planillas y pagamos al personal. Directamente, Así. sin intervención de Así Bacus. es. Bien. En tema de política de recursos humanos, también Nosotros- se ha firmado. ¿Me le puede leer esa parte, por favor? Sí. Respecto a recursos humanos, lo que se refiere es lo siguiente. Si es verdad, todo lo que era recursos humanos, entiéndase política de selección, capacitación, remuneraciones, contratación de personal, vacaciones y en general, todas las vinculadas al área dependían de su persona, o sea, dependían del señor Carlos Loyola. ¿Es eso cierto? Esto no es verdad. Nosotros, como empresa independiente, teníamos nuestras propias políticas, teníamos gerencia de recursos humanos, ¿no? en la empresa. ¿No se aplicaban las políticas de recursos humanos a través de representantes de Bacus o No. con la intervención de representantes de Bacus? No. Lo que hacíamos nosotros con Bacus eran las coordinaciones por efectos del contrato que teníamos con ellos, ¿no? ¿Y qué tipo de coordinaciones eran esas? Coordinaciones de política de ventas, política de distribución. Política de ventas Así y es. política de distribución. El señor Beckham, Miguel Beckham, Miguel Benca. ¿qué relación tiene con San Ignacio? El señor Beckham era director de distribución de Bacus y como consecuencia del contrato de comisión mercantil que tenemos celebrado con él, había reuniones de coordinación en San Ignacio. Todas las personas que intervienen en la reunión eran gerentes de San Ignacio y a eso obedecía la reunión, ¿no? Coordinar toda la política de ventas y distribución ¿Qué grado de en base al contrato de comisión mercantil. qué ubicación, qué grado de participación o de decisión tenía en esas reuniones? Se ha afirmado que presidía las reuniones de comité de gerencia de San Ignacio. En realidad, decir que presidía eso es algo relativo, ¿no? Porque eso no consta en el documento que ha presentado. No, pero más allá del Lo que documento. hacía eran reunirse para hacer coordinaciones y prueba de ello es que la mayoría de los que estaban reunidos sí eran personal de San Ignacio, eran gerentes de San Ignacio. ¿No tenía ninguna posición relevante en esos comités de gerencia? ¿No las En presidía? cuanto a la política de ventas y distribución, efectivamente sí la tenía, porque son ellos los dueños del contrato, ellos eran los dueños del producto, y el contrato de comisión mercantil exige que el comitente tenga mayor contacto y mayor relación con nosotros, con San Ignacio. Ujú. Esas reuniones del comité de gerencia, ¿por quién eran presididos? No había un presidente. Lo que pasa que en ese momento, como él representaba a Bacus, ¿no? Normalmente se le daba a él la atribución de tomar los puntos, sacar los puntos, y los gerentes eran los O sea, el señor Beckham en las reuniones de gerencia de San Ignacio, ¿qué hacía? ¿Fijaba los puntos? ¿Qué más? No, él representaba a Bacus. Por eso. Y los gerentes de San Ignacio representaban a San Ignacio. Ujú. Y lo que hacían era ver los temas de comercialización en base al contrato de comisión mercantil. Eso era todo. Ya, pero me acaba de decir que fijaba los puntos. ¿Qué ejercía? Eso Todos los gerentes establecían un punto, ¿no? Ok. Todos tenían temas que conversar, temas que discutir. le preguntaba Esas- si presidía o no presidía las reuniones. Me dice que no puede afirmarse. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era la ubicación del señor Beckham en esas reuniones? Toda reunión tiene que tener un punto, un director, Él- una persona que dirige el debate, que proponga temas, que fije temas. ¿Qué hacía el señor Beckham? Bueno, en primer lugar, esas reuniones eran de coordinación. Ya. Yo no participo en esas reuniones, Usted viene como representante, le recuerdo, claro, señor. pero ¿no? no participo en esas reuniones, pero yo tengo entendido que todas esas reuniones eran para ver la aplicación del contrato de comisión mercantil. Ujú. ¿No? Esas actas son a partir del contrato de comisión mercantil, donde ahí... Esas reuniones de coordinación, ¿quiénes la presidían? ¿O quién la presidía? No tengo conocimiento de quién preside esa reunión. Ok. No tengo. Hace un momento afirmó una cosa distinta. No, lo que dije yo es que probablemente, por ser el director de Bacus, ¿no? Él empezaba la reunión, pero esas reuniones eran para coordinar San Ignacio la parte de su contrato y Bacus la parte de su ¿A contrato. qué atribuye esa probabilidad usted? A que la mayoría de los que participan en esas reuniones son gerentes de San Ignacio. ¿Y por qué tenía el gerente de Bacus mayores atribuciones que los gerentes de San Ignacio en esas reuniones? Bacus era el dueño del producto, Bacus era el que nos daba el encargo de hacer el servicio de comisión Ok. mercantil. Esa Ok. era la explicación. Sus otras dos pruebas siguientes, doctor. A ver, el señor Beckham, el señor Miguel Beckham, al declarar en el 21º juzgado, se le pregunta lo siguiente: para que diga cómo es verdad que como funcionario de la empresa Bacus autorizaba los aumentos de personal de la distribuidora de San Ignacio en base al presupuesto que se le asignaba. Dijo, no es correcto, los aumentos de personal eran vistas por el área de recursos humanos de Bacus.
Esto no lo dice el señor Carlos Loyola, quien pretenden ahora cuestionar aun cuando no lo han cuestionado. Esto lo dice el señor Miguel Becan en su declaración. Entonces, él no aprobaba los aumentos, no, los aprobaba Recursos Humanos de Bacus. Pero no solo eso. Hay un correo electrónico del señor Miguel Becan también, que ha sido ofrecido como prueba, en el cual se dirige Miguel Becan a todos los gerentes de distribución y se le dice lo siguiente: estimados señores, a través de la presente se autoriza a los gerentes de centro de distribución a otorgar préstamos de carácter humanitario de manera inmediata a todo el personal de San Ignacio. ¿Qué tiene que ver un director de Bacus autorizando a los gerentes para que den préstamos al personal de San Ignacio si no tienen nada que ver? Esta es una prueba que no ha sido tachada ni cuestionada. Y finalmente, respecto a esto, si me lo permite, señor juez, hemos puesto como prueba, que tampoco han sido cuestionadas ni denegadas, las actas de evaluación a un gerente de San Ignacio, hecha por su jefe inmediato. ¿Y quién es el jefe inmediato? Aparece como jefe directo, Miguel Becan. Y se le pregunta ante el 13 de juzgado si era verdad, porque también hemos ofrecido esa prueba, si él era el jefe inmediato del señor Antonio Quintana, y él ha dicho sí. Si usted actuaba como jefe inmediato, sí. Siendo usted director de Bacus, sí. Si usted le evaluaba cada 6 meses como jefe inmediato, sí. Todo eso no tiene que ver ni con distribución ni con ventas, tiene que ver con un aspecto de relación recursos humanos. Entonces es evidente que existe eso, ¿no? ¿Ustedes han conocido de las declaraciones del señor Becan en otros procesos? San Ignacio. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto tiempo fueron recibidas en procesos judiciales esas declaraciones? Estas declaraciones vienen siendo repetidas desde hace 2 años. 2 años. ¿Qué acciones, si se plantea acá que las declaraciones testimoniales del testigo en esos procesos y cuyas actas se están incorporando a están alejadas de verdad, están alejadas de un tema de lealtad, están alejadas de esos principios? ¿Qué han hecho? Bueno, de paso al abogado, que es el que nos está representando. Bueno, de hecho, frente a esas acciones, en verdad no puedo precisar con detalle, pero sí se están evaluando realizar algunas acciones legales, ¿no? ¿Ya hace 2 años? Bueno, es que finalmente ese tipo de declaraciones pues ameritan un tiempo de análisis y en función a que haya habido anteriores asesores. Entonces, desde la asesoría que yo puedo brindar, en verdad, lo que le puedo decir es que se está analizando e iniciar alguna acción legal, ¿no? Ok. O sea, la declaración de un testigo que miente reiteradamente en un proceso judicial no solamente no es cuestionada en dicho proceso, sino que tampoco se toman las acciones legales frente a ello. Y esas acciones legales deben interesar principalmente, me imagino yo, a San Ignacio, o también le interesan a Bacus. Doctor, un primer punto que quería aclarar es, la propia parte demandante ha ofrecido declaraciones en otros procesos contradictorias del señor Miguel Becan. Se ha mencionado esas respuestas sí, 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 ¿no? Que es un acta que tiene una página donde lo único que hace es realizar afirmaciones, o sea, acceder a las preguntas que todas sugieren una respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, se citaba una pregunta, ¿no? ¿En calidad de qué usted presidía? Sí, y ni siquiera el señor Becan dice yo presido. Pero ¿En qué acta está esa fórmula de preguntas sugeridas? En las del señor Antonio Quintana, que son las que, si me permite... Sí. Que justamente quiero preguntarle a propósito de la afirmación de preguntas sugeridas. ¿Tiene usted la declaración de Quintana? Sí, claro que sí. La fecha y las partes que intervinieron. La declaración se hizo el 12 de octubre del 2011. ¿Quiénes intervinieron? Intervino el señor Miguel Becan, intervino básicamente el señor Becan, ¿no? Las preguntas que se le hicieron, y ni siquiera presentamos nosotros, no nos presentamos nosotros, o sea, fue una declaración solamente del testigo. Pero hemos adjuntado como prueba la relación de las preguntas, que no han sido cuestionadas. Respecto a esto, en la contestación de la demanda, señalan los amigos de Bacus lo siguiente: en ningún extremo de las actas en las que constan las declaraciones testimoniales de los señores Miguel Becan y Carlos Alberto Loyola, los cuales han sido ofrecidos como medios probatorios de la demanda, estos afirman que Bacus y CISA simulaban una relación independiente. Es verdad, no han dicho eso. Han dicho otras cosas que más bien demuestran esa simulación. No es que hayan dicho que simulaban.
solo aluden a las coordinaciones estrechas. El señor Loyola dice que administraba todo lo que era recursos humanos. El señor Becan dice que ellos manejaban el otorgamiento de los sueldos, aprueba vacaciones, cómo negociar. Eso no es coordinación. Entonces, esto se conoce y nunca se ha negado, en ningún proceso se ha negado la validez de estas actas. O sea, no entiendo. Doctor. Respecto al tema de la validez, se ha mencionado insistentemente el tema de que nosotros tachemos un acta de un proceso judicial. Evidentemente no podemos tachar o ponernos este documento porque esto ha sucedido, ¿no? La declaración se ha llevado a cabo. Estoy todavía buscando el sí, pero le quiero comentar lo contradictorio, ¿no? Porque al señor Miguel Bencán, en el proceso, en la declaración que hace una audiencia única a las 9:30 de la mañana del 6 de junio del año 2012, ¿no? Que es uno de los medios probatorios de la demanda, se le pregunta, ¿no? Bueno, acá él dice, no estoy seguro, la subordinación venía del gerente de Bacus, ¿no? O sea, él dice expresamente, frente a una pregunta en la que se le dice, oye, ¿quién subordinaba? Dice, no, subordinaba al gerente de Bacus, el personal de Bacus. Lo que es contradictorio con lo que se dice en la otra declaración, en la que lo único que se hace es realizar afirmaciones sin ningún tipo de... ¿Cuál es la respuesta, dice ahí usted? ¿Qué es gerente? San Ignacio, no estoy, el que declara es el señor Miguel Bencán. Ya, ¿qué ¿no? es lo que dice? Y a la tercera pregunta dice, no estoy seguro. Acá, a diferencia de la otra, no se adjunta el pliego interrogatorio. ¿Cuál era la pregunta? Es que el problema es que no está el pliego interrogatorio. Entonces, ¿cómo cerramos la idea? La respuesta es, no estoy seguro, la subordinación venía al gerente de San Ignacio. Venía al gerente de San Ignacio, ¿de parte de quién? No, es que acá definitivamente hay un error de fraseo o en el texto, porque la línea de interrogatorio es si el demandante, en este caso era el señor... No, está bien. Usted me ha leído una respuesta, me acaba de leer. Me dice, venía al gerente de San Ignacio. ¿De quién? No, que yo creo que la pregunta es, ¿quién subordinaba a Dionisio Olavide, que era un gerente de CISA? Y acá el señor responde, no estoy seguro, la subordinación venía al gerente general de San Ignacio. Entiendo que se refiere a del gerente general de San Ignacio por el contexto y la línea de interrogatorio, ¿no? O sea, hay un tema de tipeo en la audiencia única. Es que la línea de interrogatorio va en la línea de quién subordina, y cuando dice al, creo que se refería a del. Lo que quiero enfatizar acá es... ¿Intervino Bacus en esa diligencia? En esta diligencia... No intervino. Entonces, enfatizando el mismo punto que se planteaba, ¿no? Yo no he ido a la audiencia en la que el señor dice la verdad, pero acá hay un pronunciamiento, ojo, posterior, en el que el señor Miguel Bencán dice exactamente lo contrario. Entonces... Parecería decirlo. Porque para llegar a la conclusión usted está interpretando el al por el del. Estoy interpretando el contexto, así es. Y lo otro, en este momento no estoy ubicando, no sé si la parte demandante me puede decir qué anexo era exactamente, porque acá tengo el detalle de la declaración que puede hace... prestarle la declaración del señor Quintana, ¿no? Quintana, así es, en el proceso del señor Quintana. Acá están las preguntas y están las respuestas. Ah, ya. Y ambas cosas están en el proceso. Bien. Como parte de los anexos de la demanda, estamos frente a un acta del Ministerio de Trabajo. Hay un documento emitido por el Ministerio de Trabajo. Permítame, cuénteme, señor, el tema del acta del Ministerio de Trabajo. ¿Qué se ha reflejado en esa acta? ¿Qué se ha constatado? Usted. En esa acta Al micrófono. No ha habido ningún pronunciamiento sobre que se haya cometido alguna infracción. Lo que los inspectores hacen es un análisis de los documentos que encuentran. ¿Qué verificaron los inspectores? Verificaron una serie de hechos que, según ellos, desnaturalizaban la tercerización. Olvide la calificación jurídica. Simplemente, ¿qué verificaron? Doctor, discúlpeme, pero no puedo evitar de decir que según ellos, porque ellos dicen... Yo no voy a si la sumatoria de esos hechos demuestra desnaturalización o no. Lo que le estoy preguntando es qué hechos verificaron los inspectores, más allá de la sumatoria de consecuencias jurídicas a partir de esos hechos. Ya, doctor, el acta es tan grande que si me permite revisarla, yo no tengo en la memoria todo lo que han podido verificar. Al abogado, por favor. ¿Qué hechos fueron objetos de verificación en esa acta, doctor? El abogado de la parte demandante nos podría ilustrar, por favor. Sí. Los inspectores en dicha acta, que es... Al micrófono, doctor. Sí. Dijo lo siguiente, ¿no? La empresa San Ignacio, la empresa principal, Bacus, para el Ministerio de Trabajo concluyó que San Más Ignacio... de la conclusión de los hechos que se constataron, no las consecuencias, sino los hechos que verificaron.
básicamente concluyó de que no había ningún tipo de autonomía en San Ignacio. ¿A partir de qué elementos? A partir de determinar, por ejemplo, de que se proveía a San Ignacio de parte de Bacus lo que eran políticas de capacitación, procedimientos operativos y instructivos de trabajo, que tiene que ver con la declaración del señor Loyola, ¿no? Que ha sido hecho mucho después. Por tanto, ya lo habían determinado ellos antes. Asimismo, se habla de los cursos de capacitación, que todo eso estaba a cargo de Bacus. San Ignacio no capacitaba a su gente, era Bacus quien capacitaba, ¿no? ¿Es cierto lo que se acaba de afirmar? ¿El tema de capacitación es a cargo de Bacus, del personal de San Ignacio? Bacus, por el tema del contrato de comisión mercantil, Bacus daba unas clases de capacitación a los trabajadores de San Ignacio, pero como consecuencia de la relación comercial que había entre los dos. había la capacitación, claro, explicada desde también San Ignacio tenía sus capacitaciones, hemos presentado documentos sobre eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros hechos se verificaron, doctor? No, las consecuencias jurídicas las dejamos de lado, los hechos verificados nada más. Se provee o se facilita el servicio informático para la prestación del servicio, generando que trabajadores de San Ignacio informen y descarguen directamente al sistema de Bacus. Provee de usuarios y contraseñas a los asistentes de cómputo para ingresar al sistema informático. Ahí nomás lo dejamos. ¿Es cierto? Doctor, en el contrato de comisión mercantil, lo esencial acá es que nosotros como San Ignacio vendíamos con las facturas, con las boletas y con los comprobantes de Bacus, porque así lo establece ese contrato de comisión mercantil. De tal manera que todas las instrucciones y las directivas y las facilidades técnicas para poder nosotros entregar el dinero a Bacus, ¿no?, era proporcionado por ellos. Pero eso no significa que ha habido simulación. Dentro del contexto del contrato de comisión mercantil, lo que se acaba de firmar es un hecho cierto. Claro, pero es por consecuencia del contrato de comisión mercantil. Muy bien. Yo quisiera hacer solamente una mención, si me lo permite. Se ha mencionado que a partir del contrato de comisión mercantil, que según Bacus existe a partir del 2007, se daba la capacitación. Nosotros tenemos los certificados de capacitación del año 99, extendido por Bacus, año 2003, año 2002, en donde Bacus capacitaba. Entonces no es verdad que fuera eso, fuera desde antes. Okay. ¿No? Se ha tomado a Bacus dentro de este contexto de verificaciones del Ministerio de Trabajo mientras esperaba que ubique usted la declaración del señor Quintana. ¿La ubicó? Acá está, si me la entregó el... Sí, a ver, lo escucho. A ver, como le comentaba, y creo que esta era una de las principales limitaciones del pliego interrogatorio, ¿no? Porque lo único que hace a la primera, segunda, tercera y cuarta pregunta la parte es señalar sí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pregunta, no? Para que diga si es verdad que el demandante Antonio Quintana Suárez estaba subordinado a su persona en su calidad de director de distribución de Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Jones. O sea, acá no hay... Estas son preguntas que están orientadas a que uno responda sí o no, cerradas, ¿no? Es decir, no existe la posibilidad de por qué tal, etcétera. Y es curioso que el señor Miguel Bencan, en una primera declaración, diga sí, 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 frente a preguntas que le están desarrollando la respuesta desde el interrogatorio, y en otro proceso en el que se le formulan preguntas de por qué, ¿no?, para que explique, dice otra cosa, ¿no? Ese era un punto que... Esa es la contradicción que acaba usted de hacer notar, del así al es. Por el del que usted... Exacto, del acta que le comentaba antes. Bien, así como le he preguntado al abogado de la parte demandante cuáles son las pruebas estelares que justifican su pretensión, cuáles son las pruebas estelares de Bacus para descartar que sea Bacus quien ostentó en el terreno de los hechos la condición de empleador del demandante. A ver, Cíteme 3, ya no 4, cíteme 3, porque tres. digamos... Y es posible que cite algunas del demandante porque... Cíteme las pruebas que usted tenga a bien. Acuérdese que por el principio de adquisición, las pruebas de ambas partes corresponden a cualquiera. Perfecto. No me voy a referir al listado de pruebas que hemos hecho nosotros, porque el listado de pruebas que hemos presentado a lo que responde es acreditar la línea de tiempo que le hemos mostrado, la evolución en la relación contractual, y ahí se aprecia que efectivamente hay comisión mercantil desde tal fecha, las cláusulas que corresponden a una comisión mercantil. Lo que yo quiero, justamente aprovechando los medios probatorios principales que han sido mencionados por la parte demandante, decirle por qué estos no acreditan el hecho necesitado de prueba, ¿no? Porque el hecho necesitado de prueba, se ha señalado, es determinar quién es el empleador, es decir, quién subordinaba al señor Segura. Se mencionaban las actas de gerencia, ¿no? Estas actas de reunión, ¿no?, que se afirma presidía el señor Miguel Bencan, ¿no? Acá primero enfatizar una cosa, ¿no?, respecto de estas actas. Insistimos, ¿no? El señor Miguel Bencan y la afirmación de que preside, la respuesta que da en el acta
la pregunta contiene la respuesta, ¿no? Señor, ¿en calidad de qué usted presidía? No, eran reuniones de coordinación. Y de eso se interpreta que él reconoce que presidía, ¿no? Ahora, segundo, como se ha mencionado al momento de responder el apoderado de CISA, ¿no? ¿Dónde se hacía la reunión? En CISA. ¿Con quiénes? Personas de CISA. Tercer tema relevante, ¿no? El demandante dice, no han tachado, entonces reconocen todo el contenido que preside, etcétera. El documento no dice eso, ¿no? Y es más, el documento nos hace referencia a una fecha, lugar en que se lleva a cabo, a acuerdos que se toman, ¿no? Pero, ¿acaso todos esos acuerdos se señala que son adoptados por orden, disposición del señor Bencan, que el señor Bencan es el encargado de fijar la agenda, etcétera? Eso al final es una conjetura, ¿no? Porque estamos diciendo, ¿quién presidía? De acuerdo con que tiene que haber alguien que establezca puntos, etcétera. Pero es una interpretación que se está haciendo del acta, en la cual contiene, y en la línea de lo que nosotros hemos señalado, muchas coordinaciones en el marco de la comisión mercantil. Y eso es lo que quiero enfatizar respecto a cada una de las cosas que ha mencionado la parte demandante, porque todo eso ocurre ¿cuándo? En la comisión mercantil. Y acá lo que se afirma es que hay simulación del año 94. No entendemos cómo compatibilizar las dos ideas. Entonces, respecto a las actas, y tercero, en esa reunión estaba el señor Segura. De esa reunión se desprende que hay algún tipo de impacto o decisión respecto a las políticas que se aplican al señor Segura. Eso no está acreditado. Lo que se está afirmando es que esas reuniones las preside el señor Bencan, cosa que no dice el documento. Lo que se está señalando es que el señor Bencan manejaba a todos los gerentes, les decía qué hacer, etcétera, cuando lo que explica esa reunión es el marco de una comisión mercantil, ¿no? Y las coordinaciones a las que se ha hecho referencia. Perdóneme que le corte. Sí. ¿El señor Bencan sigue elaborando para Bacus? No, ya no trabaja para Bacus. Sí. Sí. Después se han mencionado las declaraciones testimoniales, ¿no? Primer tema que enfaticé, contradicciones en el señor Bencan, ¿no? Y es más, su última declaración, la más reciente, es una que descarta la existencia de subordinación, ¿no? A partir de esta interpretación que usted ha advertido, ¿no? Y la del señor Carlos Loyola, ¿no? Como se comentaba, y esto es muy relevante, ¿no? El señor Carlos Loyola tiene un proceso judicial contra la empresa. Evidentemente no es uno de desnaturalización de la tercerización, pero es uno que compromete una suma bastante importante de dinero después de haber negociado su salida por un monto muy grande de dinero, y que en el marco de su salida, y ahora la interposición de la demanda, que es patrocinada por el abogado del señor Segura, emite este tipo de declaraciones que son, hasta se le hace una pregunta, ¿no? ¿Quién fijaba las políticas de tal? Y el señor Loyola suelta toda la información de lo que se le ocurre, y si se da cuenta, las declaraciones que más comprometen son las del señor Segura. Y acá quiero destacar algo que es muy importante. Si estamos en un proceso oral, ¿no? Y el señor Loyola ratifica toda esta información, no tiene temor al interrogatorio del juez y de la parte que se ve afectada por sus declaraciones, ¿por qué se ofrece el acta? Eso no lo comprendemos, porque evidentemente nosotros lo ofrecemos como testigo, no va a querer venir, ¿no? Pero se ofrece el acta, ¿no? Porque ya está ahí en blanco y negro, entonces eso es prueba plena. La declaración del señor Carlos Loyola, teniendo un interés directo o indirecto, si hubiera sido ofrecido como testigo, nosotros lo hubiéramos podido tachar. Pero para evitar la tacha, o en todo caso el interrogatorio que hubiera podido complicar su declaración, ¿qué se hace? Se ofrece el acta. Entonces, en un proceso oral, ofrecemos una prueba testimonial como documento, ¿no? Que es algo que compromete también en qué medida puede haber credibilidad de lo que se dice ahí, ¿no? Si hay tal solvencia respecto a lo que se afirma, ¿por qué no declaró, ¿no? Y por último, correos, ¿no? Y correos y el acta de evaluación. Primero enfatizar nuevamente, ¿no? Si se ha señalado como hecho en estado de prueba el marco de la configuración de los elementos esenciales de una relación laboral respecto al señor Segura, ninguno de esos documentos acredita eso. Lo que acredita es que el señor Quintana dice que era evaluado, ¿no? O que el señor Dionisio Lavide afirma también que era subordinado, etcétera. Pero respecto al señor Segura, y con esto cierro, ¿no? Se ha dicho, no, acá hay capacitaciones, y Bacus ha dicho que las capacitaciones recién comenzaron con la comisión mercantil. Primero, y en el video consta, no hemos afirmado eso. No hemos afirmado que no existe ningún certificado de capacitación. Al contrario, hicimos la precisión. Todos los medios probatorios, con excepción de un correo electrónico y los certificados de unos cursos de merchandising y liderazgo, son posteriores a la comisión mercantil, que entendemos es el contrato que se dice se ha simulado. Porque como mencionaba en un inicio en la confrontación, sería imposible hablar de una simulación de Bacus en el año 94 cuando el señor entra a la empresa, porque en esa época el señor prestaba servicios ¿para quién? Para su competencia, ¿no? Entonces, enfatizar nomás desde la perspectiva probatoria y apoyándonos de los documentos que se han mencionado. Me olvidaba, el informe del Ministerio, doctor, si me permite solamente hacer una precisión. Ese informe del Ministerio, y yo creo que entiendo las preguntas en línea de los hechos verificados, ¿no? Porque es cierto, ¿no? La ley de inspecciones dice
que frente a la nulidad del acta subsisten los hechos verificados. Pero hay que tomar en cuenta la clara irregularidad que existe en ese procedimiento inspectivo. Yo le voy a explicar en qué consiste. La irregularidad fue la siguiente. Hubo una inspección, esa inspección se emitió un acta, esa acta fue declarada nula, pero no fue declarada nula por, no sé, la competencia del inspector, sino por afectación al debido procedimiento, ¿no? Que es algo que no se dice en la demanda, ¿no? Se declara nula y los inspectores deciden hacer una nueva inspección, pero llegan y ¿qué había pasado? Ya CISA, la mayoría de trabajadores habían cesado o se habían ido a otra empresa, lo que fuera, pero no pudieron hacer la constatación nuevamente de lo que habían visto en el procedimiento que había sido declarado nulo. ¿Qué hicieron? Emitieron un informe copiando y pegando todo lo que habían dicho en el acta de infracción. Es decir, ahí no hay nuevas constataciones. Lo que hay es un copiado y pegado de lo que se había dicho en una inspección declarada nula por afectación al debido procedimiento. Y lo más grave de todo esto es que un informe no se notifica a la parte, porque en teoría no imputa la supuesta comisión de una infracción. Nosotros hemos tomado conocimiento de eso, y seguramente CISA también, a partir de una solicitud de documentación por transparencia. Entonces, ¿cómo asignarle valor probatorio a un documento de esa naturaleza, ¿no? Claramente irregular, en el que el inspector, dejando en indefensión a la parte en el procedimiento administrativo, copia y pega lo que dijo un acta nula. Ok. Bien, para ir cerrando ya el tema. Se afirmó en la locución del abogado de la parte demandante la tesis de que San Ignacio era una filial, ¿verdad?, de Bacus. Si es filial de Bacus, como se ha afirmado, se está en capacidad de verificarse o evidenciarse que como tal formaba parte de la estructura funcional u organizativa de Bacus. Doctor, distintas personas son las que han recurrido a nosotros, y nosotros tenemos un cuadro que no lo hemos ofrecido como prueba ni siquiera en el momento anterior, que es un cuadro de estructura organizativa de Bacus, en el cual todo lo que es distribución está organizado por Bacus, todo. O sea, están debajo de la línea de Miguel Beckham, depende de él. Este cuadro, que podría ser negado, fue presentado en un juzgado civil, en el 14 juzgado civil, en una defensa distinta por Bacus. Entonces, esta información, yo no la presento porque no se cuestione, porque cuando quise presentarla la vez pasada dijeron, no, porque no tengo tiempo de consultarla. No quiero ponerlos en aprieto. Pero lo que ha dicho tanto el señor Loyola como lo que ha dicho el señor Miguel Beckham, y ojo, que el señor Miguel Beckham, cuando declara diciendo que los aumentos de personal los aprobaba Recursos Humanos de Bacus, lo hace en presencia de un abogado de Bacus. O sea, no es que el doctor Saldaña participó, no preguntó, no cuestionó, preguntó cuáles eran las funciones del demandante, pero no negó. Entonces, pretender ahora descalificar lo que se ha señalado es totalmente inaudito, ¿no? ¿Esa estructura organizativa dónde se encuentra, dice usted? ¿En qué, perdón? ¿En mis medios? Esa estructura no lo hemos presentado, doctor. No, pero ¿de dónde la ha extraído? Ok, ha sido un medio probatorio entregado por la administradora de Trujillo, cuya demanda todavía no ha sido presentada. Pero corre en 3 procesos ya este documento. Procesos iniciados por usted mismo a favor de los demandas. Yo mismo, la semana pasada y la antepasada, documentos oficiales en esos juzgados. Sexto y séptimo juzgado permanente. Bien. Si no hay nada más que agregar, vamos a cerrar la etapa de actuación probatoria. Doctor, si me permite solamente oralizar un par de pruebas. Quería llamar solamente la atención respecto a algunas de nuestras pruebas que acreditan la relación laboral entre el demandante y nuestra parte. Sustancialmente hemos presentado en nuestra contestación de demanda reglamentos internos de trabajo, reglamentos de seguridad y salud, hemos presentado también relaciones de trabajadores, hemos presentado las liquidaciones de utilidades, donde se acredita que nuestra empresa le pagó al demandante las utilidades generadas por cada año conforme a los cálculos que prevé la normatividad correspondiente. Es decir, lo que es materia del petitorio en la parte económica ya ha sido cumplido por San Ignacio. Y lo segundo es resaltar que San Ignacio siempre ha sido una empresa independiente y no subordinada a Bacus. Hemos presentado pruebas respecto de autorizaciones municipales, registros antindecopio sobre marcas, contratos sobre los bienes y enseres de la empresa, en fin, todo aquello que acredita y demuestra
que San Ignacio siempre ha sido una empresa independiente y a la vez ha sido empresa empleadora de la parte demandante. Cuando se refiere a empresa independiente y no subordinada, ¿qué está tratando de graficar? ¿Que no hay ninguna relación con Bacus? No. Lo que estoy diciendo es que en función de esa independencia es que San Ignacio no es que sea o reciba instrucciones por parte de Bacus, como se ha sostenido por la parte demandante, sino por el contrario, que ésta funciona de manera autónoma. Distinto es la relación comercial que se sostiene y está acreditada en autos con Bacus. Solamente hay esa relación comercial, no hay otra relación societaria, económica o patrimonial. Bueno, ya el asesor de la parte codemandada ya ha explicado también largamente sobre las relaciones. Yo le estoy preguntando a usted, ¿no? Usted como abogado de San Ignacio, usted que me ha afirmado en esta audiencia que San Ignacio es autónoma, que no tiene subordinación. Le pregunto, más allá del contrato mercantil que existe entre San Ignacio y Bacus, ¿esa es la única vinculación que existe entre San Ignacio y Bacus? ¿O hay unas vinculaciones adicionales de corte societario o patrimonial entre ambas empresas? Claro, como ya se ha explicado, Saab Miller es la actual propietaria, hay un tema de vinculación de un grupo de empresas que ya San Ignacio ha sido incorporado. San Ignacio y Bacus forman parte del mismo grupo de empresas. Sí, correcto. Y a partir de ahí se afirma que hay ciertamente autonomía. ¿Qué grupo, qué clase de grupo de empresas forman? No, lo que estoy afirmando es que la autonomía viene hacia atrás, es decir, en la relación del tiempo en que el demandante sostiene desde el año 94 en adelante que San Ignacio era subordinada. Entonces, lo que estoy sosteniendo es que nuestra autonomía viene de esa época. No estoy cuestionando respecto de el tiempo posterior a que San Ignacio ya se ha incorporado en el grupo de Saab Miller. ¿Desde cuándo se produce eso? En el año 2006. Antes no había ninguna relación similar entre San Ignacio y Bacus. No, similar no. Recién a partir del año 2006. Sí, es correcto. Okay. Bien, yo me quedo con una última pregunta en relación al tema de la verificación del Ministerio de Trabajo y veo contrato de arrendamiento. ¿Ha existido contrato de arrendamiento entre San Ignacio y Bacus de bienes? ¿Nosotros? Sí. Sí, claro, del local. Correcto. Nosotros también hemos ofrecido en la contestación de demanda, si me permite. O sea, el local era de Bacus. Sí, correcto. Y hubo un contrato de arrendamiento, ¿no? Ya. ¿Qué más le arrendaba Bacus a San Ignacio? Local y vehículos, ¿no? Local y vehículos. Hemos adjuntado a la contestación de la demanda los contratos en el punto número 6. Ok, listo. Vamos a cerrar la fase de actuación probatoria. Vamos a dar 5 minutos para que preparen sus alegatos de clausura.